7:35, bueno, desde ayer en Canal Capital con nuestra transmisión especial de elecciones hemos estado contándoles cómo avanzó la jornada electoral en Bogotá. Ayer también les entregamos a los televidentes un análisis de lo que significa para esta ciudad la elección democrática de Claudia López como la primera alcaldesa elegida popularmente en Bogotá, la tercera alcaldesa mujer, pero la primera elegida popularmente. Hoy, con la ventaja pues que da una cierta tranquilidad mental de un nuevo día y cuando se empiezan a sentar los resultados, queremos ofrecerles a continuación a ustedes una tertulia en la que con dos expertos podamos sacar conclusiones o mirar a profundidad cuál puede ser el rumbo político, económico y social que va a tomar la ciudad, disculpen, en los próximos 4 años con esta nueva alcaldesa y con este nuevo consejo, porque la verdad es que queda renovado en una parte muy importante. ¿Cómo queda entonces esa geografía política de la ciudad? ¿Cómo la gobernabilidad, las relaciones entre la nueva alcaldesa y el consejo? ¿Cuál será el papel de la oposición? ¿Cuáles son los retos más importantes a enfrentar? ¿Qué fue lo que dijo Bogotá? ¿Cómo leerla? La profesora Edna Cristina Bonilla Ceba es una contadora de la Universidad Nacional de Colombia con una especialización en el externado en gerencia de impuestos y un doctorado de la misma universidad en estudios políticos. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Ya fue secretaria distrital de Hábitat en 2007, gerente general de la Caja de Vivienda Popular, directora nacional de Extensión de la Nacional y subdirectora del Centro de Investigación para el Desarrollo. Profesora Bonilla, qué placer tenerla por acá, muy buen día. Mauricio, Manuelito y pues, por supuesto Juan Carlos, qué gusto poder discutir hoy esta Bogotá que siempre nos reenamora, nos impresionante, nos apasiona. Y Juan Carlos Flores Arcila, vinculado muy íntimamente a la política bogotana desde 1994, quien hasta este periodo pues, va a ejercer lamentablemente como concejal de Bogotá. Es un historiador, es un experto en gestión urbana. Durante un tiempo ejerció como periodista, profesor de las universidades del Rosario, Javeriana y Nacional. También fue director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes y hoy ha aceptado muy amablemente venir a hablar con nosotros. Profesor, bienvenido. Un placer estar aquí, Mauricio, con Manuel. No sé si Manuel salió finalmente elegido. Manuel se quedó. Yo soy el 46, no tengo que gastar nada. Sigo siendo el 46. Pero usted sabe que ayer a Juan Carlos lo llamaban, doctor, ¿dónde está? ¿Qué número es usted? ¿Ah, sí? Sí, eso, y aprovecho para agradecer a todas esas personas, pero pues hay nuevos caminos en la vida que explorar y le he dicho a todo el mundo, uno en cualquier momento se vuelve a reencontrar. Eso es verdad. Acaba de dar una rueda de prensa como alcaldesa elegida Claudia López. ¿Qué vieron ahí en general, profesor? ¿Qué vio usted? Bien, a mí me ha gustado el tono con que la nueva alcaldesa de la ciudad ha amanecido, a quien felicito, le deseo lo mejor. Tiene una tarea muy difícil, muy dura frente a sí, pero me parece que el camino adecuado es convocar, sumar. La ciudad y el país están cansados de divisiones. Mire ayer los grandes derrotados de la jornada, Mauricio. Fueron 3 al juicio, 2 de nivel nacional, un gran derrotado Uribe, un gran derrotado Petro. Yo siento que ayer Bogotá y Colombia empezaron a decir, mire, caudillismo no más. ¿Usted no ve caudillismo en el doctor profesor Mocus? Yo creo que Mocus es un líder, pero no es una persona, digamos, que coja todos los temas y diga la figura del caudillo. Exactamente. La figura del caudillo. ¿Qué es el caudillo? El caudillo es aquel que dice yo, que en el caso de Colombia incentiva el odio, es decir, mantiene vivo el odio, ¿cierto? Le echa fuelle al odio todos los días para dividir, vive de la división, y yo creo que eso, por desgracia, han sido Uribe y Petro en estos últimos años. Y por supuesto, el gran derrotado ya local es Peñalosa. Entonces, siento que Claudia López está percibiendo ese mensaje de la ciudad y del país, y es las campañas políticas siempre implican, por supuesto, polémica, división, pero una vez se llega a gobernar hay que convocar, porque los problemas son de tal magnitud, cualquiera de los problemas que ella mencionaba esta mañana en la rueda de prensa son de una inmensa magnitud. El problema, por ejemplo, de la educación pública no es tan sencillo, no es tan simple, es que no hay jornada única. Y es que no nos sigan echando el cuento que nos echaban en el pasado, y es que unas horitas de extensión eso vuelve igual a los muchachos de los colegios públicos que los colegios privados. No,
Incluso, miren, en Alemania están volviendo a la jornada de todo el día en la educación. De todo el día. Los niños estudian en la mañana, almuerzan y vuelven en la tarde para estar toda la tarde en el colegio. Entonces, ojalá que Claudia López mantenga este estilo que le hemos visto esta mañana y que sume a toda la ciudad para que la saquemos adelante. Profesora Edna, ¿qué vio? Bueno, pues vi una mujer preparada para la alcaldía, vi una mujer con un tono que a mí me gusta, es un tono calmado, es un tono conciliador, pero sobre todo creo que es un tono en el que está entendiendo los problemas de la ciudad. O sea, cuando nos dice educación, pues es que la educación es sensible a todos necesitamos educación. Cuando nos dice la seguridad, cuando nos está diciendo la salud. Sí. Entonces, creo que encuentra una forma de comunicarse con la ciudad no polarizante. Creo que la gran ganadora es la madurez política de Bogotá. El POT, ella fue, digamos, le dedicó ahí Manolito. Sí, yo le quiero decir una cosa, el POT tiene tiempo para aprobarse hasta el 3 de noviembre, es decir, una semana. Sí. En una semana convocar a un cabildo o hacer eso, yo no sé. ¿Qué piensa usted de las...? A mí me parece que el POT es en este momento la apuesta estratégica para Bogotá, es que es la que ese instrumento normativo es aquel que nos va a decir cómo nos vamos a organizar los ciudadanos en el territorio. El Consejo tiene que escuchar. Creo que el alcalde Peñalosa también tiene que escuchar lo que está diciendo la ciudadanía, lo que está diciendo la alcaldesa electa, y pues como el territorio no es solamente el espacio físico, sino la forma como los ciudadanos compartimos, gozamos ese territorio, creo que debe escucharse esa petición que hace la alcaldesa de Bogotá. Frente al POT, profesor. Yo creo que el camino que ella propone ya no es ese camino. Los tiempos para discutirlo en el Consejo se agotaron, quedan tiempos para votar y ustedes saben que no voy a decir nada nuevo ahora que sea oportunista, salir a decir, como ganó, no, mi criterio frente al POT ha sido, era muy tarde para que el alcalde lo presentase, no tenía el alcalde la suficiente legitimidad, esa es la tarea que le va a tocar a la alcaldesa y a los próximos alcaldes de la ciudad, son ellos entonces quienes deben tener ese instrumento en sus manos para rediseñarlo, de manera que no tiene presentación que el Consejo vaya a votar a favor ese POT. El Consejo, la comisión del plan puede en estos momentos negarlo. Quedan los estudios, ojo, eso es muy importante, los estudios no se desperdician, los estudios que hizo la administración Peñalosa son valiosos y con esos estudios, reorientándolos, Claudia López, la alcaldesa electa, puede presentarle al próximo consejo un POT para que lo discuta, pero ya no hay tiempo de mayores discusiones, digamos, porque el tiempo para el consejo se acabó. Presentándolo, llegando cuando está fresca, cuando tiene todavía, digamos, alguna capacidad de movilidad dentro del consejo, porque le queda muy difícil. ¿Cómo ve usted a Claudia López en el consejo? Bien, tiene un inmenso desafío porque ella decía esta mañana, el grupo que ganó la coalición tiene mayorías. No es del todo exacto. Sacaron, son 12 concejales del Partido Verde y 4 del Polo Democrático. Son 16 concejales, pero el consejo son 45 concejales. De manera que ni siquiera, si se dividen esos 16 concejales en 3 comisiones que tiene el consejo, no tendría mayoría en ninguna de las comisiones. De manera que tiene un desafío muy grande, más aún cuando ella esta mañana, y eso está muy bien que lo diga de una, va a seguir la misma línea de Antanas Mocos. Es decir, no va a negociar, eso está muy bien, a mí eso me encanta, porque es un criterio que también siempre he defendido. No va a negociar nada por debajo de la mesa, de manera que tiene un desafío el cual Duque finalmente no logró sacar nada adelante, y es cómo se maneja un consejo sin entregarle lentejas. ¿Cuál es el camino para lograr aglutinar mayorías que no se dan a cambio de puestos ni de contratos? Me parece que ese es el interrogante fundamental de Claudia López. Profesora. Me parece que, Juan Carlos, nos hace falta también mirar esa renovación del Consejo. Yo por lo menos estoy esperanzada, 24 concejales nuevos, creo que es importante. Hay concejales que llevaban demasiado tiempo en el Consejo y que ahora esta es una nueva oportunidad.
quiero rescatar algo. En su campaña, la alcaldesa electa siempre dijo construir sobre lo construido. Yo tengo, digamos, esa esperanza frente al tema del POT. Los estudios no se van a desechar, por supuesto, y por todo lo contrario, lo que seguramente por el talante de la nueva alcaldesa, lo que se van es a tomar esos estudios que se han hecho para construir un POT que refleje mucho más el modelo de ciudad. Una cosa que a mí me gustó mucho de la alcaldesa es que no está pensando solamente en Bogotá. Bogotá tiene que ser pensada como Bogotá región y el POT necesariamente tiene que reflejar esa realidad. Entonces, yo soy un poco, estoy muy esperanzada con el nuevo consejo. De una ciudad-región de facto. Claro, es que uno no puede seguir pensando en la Bogotá que puede terminar en Soacha o que termina en el río Bogotá. No, Bogotá tiene que ser pensada en términos regionales. Mucha gente viene a trabajar a Bogotá todos los días, por eso es muy interesante pues las propuestas que ella tiene. Por ejemplo, el tema de movilidad. Dejemos de pensar el tema de movilidad solamente como el metro o el Transmilenio. Usted tiene que pensar el tren de cercanía, cómo usted va a aprovechar toda esa red férrea y demás. Entonces eso es interesante y el POT creo que tiene que reflejar esa realidad, el tema ambiental, el tema del territorio, el cómo los ciudadanos disfrutamos mucho más de ese territorio. Doctora Edna, yo veo en el Consejo de Bogotá que la renovación en los partidos tradicionales no se dio tan fuerte. Es decir, en el Partido Verde sí. 12 concejales. 12 concejales y se quemaron uno, tal vez Jorge Torres. Y se quemó también, y no entró porque no se lanzó tampoco Hotman Martínez. Digamos que ahí hay 8 concejales nuevos, 8 concejales, pero en los tradicionales no hubo tanto quemado. Se quemaron 10 concejales actuales. Tradicionales. 14 no se presentaron, o sea, son 24, que más o menos por lógica se cambia. Pero en algunos casos hay el reemplazo de quien no se lanzó, pero está en reemplazo, ¿cierto? Que sigue siendo. Entonces yo veo ahí que en los partidos tradicionales hay una fortaleza, entre comillas, para hacer oposición. No sé si eso sea... Es que, miren, hace 4 años también hubo una renovación y llegó mucha gente joven, pero llegaron con las mismas prácticas, que ese es el lío de la política colombiana. Ojo, el lío de la política colombiana no se trata de caras ni generación, el lío se trata de una actitud, la convicción de que se necesitan puestos y contratos para hacer política y mucha plata. Entonces, hoy yo tengo que advertir, hay una realidad, no tiene mayorías en el Consejo la alcaldesa. No. No. Es decir, a ver, tomemos nuevamente, tiene 16 concejales, dividámoslos en 3, ¿tiene mayoría en alguna de las comisiones? Ninguna. Entonces el gran desafío es ¿cuál es el otro camino? Recordemos cuando Mocus fue alcalde, ¿cuántas veces le tocó presentar su proyecto? Él quería vender la ETV, lo presentaba y lo presentaba, el Consejo se lo negaba. Entonces, el desafío es, además del discurso bonito, ¿cuál es el mecanismo? Es decir, ¿cómo se va a lograr que los concejales que se eligieron para puestos y contratos decidan que van a trabajar es por el bien de la ciudad? Y ahí no se trata de buena voluntad, se trata de cuáles van a ser los incentivos. Un incentivo, por supuesto, es que la ciudadanía esté atenta a ese proceso, pero el otro incentivo es cómo va a lograr la alcaldesa, digamos, a qué los va a convocar. Los va a convocar, va a recoger aparte de su programa y les va a decir, yo les voy a poner esto en mi plan de desarrollo y a cambio ustedes me dan su respaldo político, porque de lo contrario, yo quiero advertirlo aquí, va a haber un empantanamiento, van a llegar buenas iniciativas y se van a empantanar. Esa es la realidad. Miren, toda Bogotá estaba en contra del POT, lo vimos en el Cabildo, y por esa razón el Consejo cambió su actitud frente al POT. Es decir, es decir, todo este tiempo la estrategia en el Consejo fue dilatar para que lo pudiera sacar Peñalosa por decreto, aun cuando en el Cabildo el 70% de la gente se pronunció, miren, no es el POT que queremos. Pero, Sí, Juan Carlos, un poco a mí me gustaría que miráramos el vaso lleno también. Nosotros lo que nos damos cuenta en esta elección en Bogotá es que Bogotá no se comporta como casi todos, digamos, o muchos de los otros municipios de Colombia. Y Bogotá ayer demostró la madurez política, que castiga también en las urnas. O sea, creo que también uno tiene que mirar qué concejales no salieron, ¿sí? Hay concejales que llevaban 40 años, 41 años en el Consejo. Hay candidatos que no les fue bien. El caso de Clara López. Yo creo que Bogotá también dice,
mire qué sucedió con estos votos, ¿cierto? Pero eso no cambia las reglas de juego, vuelvo a subrayar. Pero no se trata de un discurso bonito, qué chévere que el Consejo... Pero miremos los que fueron elegidos. Miremos la realidad, es decir, los partidos tradicionales mantienen la mayoría en el Consejo. La mayoría, y a Claudia, a la alcaldesa, ¿qué le toca? Incluso el anuncio de Petro fue de oposición, ojo a eso, sí, total. ojo a eso, de oposición. Entonces, a lo que yo voy, yo no estoy expresando mi deseo, sino que estoy, es decir, es bueno advertirle a la gente, porque si no la gente se va a sentir frustrada en unos meses. Veo lo mismo que hay en el gobierno nacional. Lo mismo. Un presidente que gana las elecciones, pero que no tiene Congreso. Exactamente. Claro, pero un presidente al que también el país, cuando uno mira las elecciones a nivel nacional, básicamente hay grandes ganadores de centro izquierda. Aquí no hay los grandes extremos. Esto también tiene que ser un llamado de atención para el gobierno del presidente Duque. El gobierno del presidente Duque tiene que darse cuenta que en las urnas perdieron, que tanto el uribismo como el Centro Democrático, el partido de gobierno, perdió las principales ciudades, sus grandes apuestas y en general. Entonces, los gobernantes tienen que estar conectados con sus ciudadanos. Yo creo lo mismo, el Consejo es absolutamente complejo, es difícil, está esperando las negociaciones, pero seguramente el tono de la nueva alcaldesa tiene que ir a seducir a un modelo de ciudad. No soy ingenua, conozco muchos de los concejales, pero creo que ellos mismos tienen que ver que la ciudadanía no es la misma. Juan Carlos, usted recordaba hoy, hace unos momentos, de la manera como a Mocus le rechazaron varias veces la venta de la ETB. 11 veces presentó el proyecto de alumbrado público. Hubo un proyecto que sí le pasó cuando lo presentó como 7 veces, que fue la reforma tributaria, la tributaria de Feinboim, de Israel Feinboim, que él la logra pasar. Porque ¿cuál era la posición del doctor Mocus? Argumento contra argumento, argumento contra argumento. ¿Es posible hoy tener ese argumento contra argumento? Usted recordará que en ese proyecto yo desempeñé un papel fundamental, porque justamente es el tipo de política que yo he hecho, ¿cierto? Sin un solo puesto, sin un solo contrato, radical en eso yo no me avergüenzo de haber sido radical, absolutamente radical. Pero también hay que recordar que en aquel entonces el clientelismo en Bogotá se había debilitado mucho a nivel de consejo, usted recuerda, el clientelismo se debilitó mucho a nivel de consejo. Y el consejo, pero hoy por desgracia para el consejo, porque es que no hay que olvidar 12 concejales del Partido Verde y muchos concejales del Partido Verde son clientelistas. Sí. Claro. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Yo veo por ahí 3. Ahí se meten, con esa manta se cobijan muchos, pero 12 es frente a 45. Es como la bancada de Uribe. La bancada de Uribe es muy grande, pero esa bancada no copa todos los espacios ni de la Cámara ni del Congreso. Entonces, yo creo mucho que el aspecto fundamental aquí es que alrededor de qué va a convocar la alcaldesa. Sí. Va a convocar programáticamente, se va a reunir con las directivas de los partidos, se va a reunir con Gaviria como directivo de partido, ¿sí? Eso es muy importante. Con 7 concejales. Se va a reunir con Uribe, que es decir, porque Uribe, una cosa que diga Uribe, eso es lo que finalmente termina haciendo los concejales del uribismo. ¿Cómo va a trabajar con cambios radicales? Es decir, porque de lo contrario, buenas palabras no cambian una realidad política. Eso es muy importante subrayar. Sí. Muy importante. Yo quisiera hablar de las encuestas que se le olvidó a usted decir cuando habló de perdedores. Otro, sí. 3 perdedores, pero le faltó los señores de las encuestas. ¿Qué tal esa encuestadora Guarumo? No, pero además, o dar encuestas con un margen del 5% de error que significan todo y significan nada, porque es que las 5 que baja, el 5 que sube. Y salir ayer a decir que no, que ellos hicieron una sí, que la privada sí funciona, no la pública. Le voy a decir, a mí me llamaron de Inbamer el sábado y solo me preguntaron, ¿usted va a votar? Yo dije, sí. Fue lo único que me preguntaron. No dije más. Pero yo quiero preguntar, porque es que las encuestas uno ve qué es lo que están haciendo y lo hicieron en muchos procesos que hemos visto desde el plebiscito en adelante. Ensucian el debate, distorsionan el debate, los candidatos distraen el debate y finalmente no reflejan la realidad. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estamos hablando, incluso en algunas regiones se hablaba del voto vergonzante. Yo no creo que en Bogotá...
nadie sea vergonzante para declarar su voto en estos 4 candidatos. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene una tarea importante. Yo quiero llamar la atención en algo. Muchas veces las encuestas están dando un ganador y a las personas les gusta votar por el ganador, o al menos eso es lo que creen, digamos, los políticos tradicionales. Eso lo vimos incluso en esta elección. Entonces, hay que revisar. Los márgenes de error de las encuestas son inaceptables. Cuando uno mire, Inbamer estaba dando 35 Galán, Claudia 31, y empate entre Holman y Miguel. La de Guarumo es vergonzante, es 35% Galán, 24.8% Claudia, 12% Holman y Miguel 24%. Sí. La pregunta que uno se hace es si estas encuestadoras lo que están buscando es direccionar ese voto, no de opinión, sino el voto fácil de aquel ciudadano que quiere votar por el que va a ganar. Yo insisto en mi optimismo del día. Creo que Bogotá le demuestra a las encuestadoras su voto de opinión, su modernidad. Medellín es extraordinario. O sea, lo que pasó en Medellín me parece bastante importante para la democracia y tienen que ser revisadas las encuestadoras que están en este momento autorizadas. Las encuestas hoy son basura tóxica. Hay que decirlo con toda seriedad. Perdón por la risa, pero se me salió. Sí, son basura tóxica. Están destinadas descaradamente a manipular. Descaradamente a manipular. Ahí no es que nos equivocamos, no. Digamos, las encuestadoras trabajan para el patrón que las contrata. Claro. Y eso es una vergüenza. Se han convertido en un mecanismo dañino para la democracia. Aquí y en otros muchos lugares del mundo. De manera que, miren, yo nunca me atrevo a decir a las personas por quién votar. No lo hago ni en público ni en privado. La gente lo sabe. La gente me pregunta y digo, no, es una cosa... No, yo le pregunté más de una vez. ¿Que a quién me recomiendo? Y digo, no, pero qué pena, es una cosa muy delicada. No recomiendo a una persona que después termina defraudando la confianza ciudadana. Yo le decía a la gente, vote por quien usted en el fondo de su corazón crea. Si usted se siente intimidado por los que le rodean, mantenga en secreto su voto. Porque usted le dice a los otros y le caen en jauría decir, no, ¿cómo voy a votar por esto? No, manténgalo en secreto y vaya a la urna, tiene esa posibilidad de ir a la urna. De manera que aquí hay una cosa hay un mensaje que hay que enviar a los ciudadanos. No utilicen las encuestas como un elemento para decidir, no las utilicen. Eso está manipulado desde el origen. Cogen las estadísticas y las usan. Esa encuestadora Guarumo fue una vergüenza y hay que señalarlos. Esa encuestadora debería ser prohibida. Eso es una cosa contra toda ética. Hubo otra que dio a Holman Morris como el gran ganador. Ahí no hay ninguna ética, ¿cierto? Ahí no hay ningún profesionalismo. Yo creo que aquí, por ejemplo, me parece que hay una cosa muy interesante y es... Había una gente que sentía intimidada de ir a votar, ¿cierto? Porque decía, no, es que me van a decir estas personas lo otro. Y esas personas fueron a las urnas y confiaron en su propio criterio. Es una cosa, eso es la cosa más importante de ayer. La ciudadanía votando por Galán, votando por Claudia López para alcaldesa, confió en su propio criterio. Y esa es una gran transformación bogotana. Sí. Yo quise... es que me parece, me estaban preguntando... Una situación con la entrada de Galán al Consejo de Bogotá, digamos que ya lo anuncia. ¿Usted cree que se puede fortalecer una oposición o cómo queda Galán ahí? Sí, como para orientarla, ustedes saben, lo dijimos muy temprano, Carlos Fernando Galán acepta esta nueva regla determinada por el Estatuto de Oposición, que significa que el segundo en votación en la ciudad de Bogotá tiene derecho a una curul en el Consejo. Y venga, le hago una claridad porque la gente está malentendiendo, inclusive colegas están hablando carreta. Anoche cuando yo estaba con José Fernando Porras en un programa de radio y nosotros dábamos los 44, siempre dábamos de 44. Sí. ¿Por qué? Porque eran 44 concejales los que se elegían. Y siempre decían, no, entonces ahora peligra la curul de Lucía Bastidas. No, otro dice que la de Mira, otros dicen que no. La de Muhammad. Nunca. Es Colombia Humana la Colombia que no Humana, gana la curul. Queda con 3 concejales. Queda con 3 como que va esta noche y con la entrada de Galán. Sí, queda con 3 concejales. Bien, yo creo que
aquí hay muchas cosas novedosas. Una mujer elegida alcaldesa, una mujer que abiertamente expresa su identidad sexual, digamos, son muchas cosas nuevas las que han ocurrido ayer, tantas, digamos, que uno va como analizándolas por pedacitos para poder comprenderlas. Y un nuevo elemento es que una persona que saca 1 millón de votos tiene por ley la posibilidad de ir a sentarse al Consejo de Bogotá. De manera que al mismo tiempo que Claudia López tiene frente a sí el desafío de construir el rol de mujer alcaldesa, elegida popularmente, hemos tenido mujeres alcaldesas, pero no elegidas popularmente, de construir el rol, cómo me relaciono con un consejo que mayoritariamente no me respalda y que en el pasado de inmediato hubiera dicho, uy, tengo una posibilidad de negociar puestos y contratos a la lata. Entonces ese es el trabajo que ella va a realizar. Galán tiene un desafío inmenso, y es cómo se sienta uno en el consejo y construye una actitud que, porque tiene que ser coherente con su propia campaña, que no es la de la oposición hirsuta, no, no, pero tampoco puede ser, porque él tiene unos criterios, es decir, lo expresó, sí. Eso es una cosa bien interesante. Sí. Y cómo se construye ese diálogo entre la alcaldesa y quien, no siendo nuestro régimen un régimen parlamentario, es decir, el que gana, entonces tiene la mayoría y el otro se va a la oposición, cómo los dos en ese diálogo construyen una cosa a favor de la ciudad. Es un desafío endemoniado, pero tremendamente interesante. Pero tremendamente interesante. Es una oportunidad de que Bogotá demuestre cuál puede ser el rol moderno de la oposición, no la oposición tradicional o a la que estamos acostumbrados. A mí me parece extraordinario que Carlos Fernando Galán vaya al Consejo de Bogotá. A mí me gusta, me parece que es un ejercicio bueno para la democracia, me parece que es un ejercicio bueno para la ciudad y sobre todo en la construcción de una oposición que construya también ciudad. Ustedes de la oposición se va a tener, digamos, toda la oportunidad en el plan de desarrollo, si nos dejan el POT para que se pueda discutir. Que yo creo que va a pasar, no sé, tengo la impresión. ¿Qué va a pasar? Que el POT lo van a negar los concejales. Pues ojalá lo hagan. Yo creo que lo van a negar. Claro, y sería una oportunidad maravillosa en esa construcción de oposición. Claramente es no, ¿por qué? Porque creo que es un trabajo que debe hacer la nueva alcaldesa sin desperdiciar los estudios que se hicieron. Porque es un mandato de la ciudadanía también en el fondo, es cuál es la ciudad que propuso la alcaldesa, cuál es la ciudad que teníamos como propuesta en el alcalde Peñalosa, y eso usted lo materializa en el POT. Entonces creo que sí hay una cuestión de legitimidad acá y esperaríamos, digamos, que los concejales sean coherentes. Y que yo sí quiero insistir, extraordinario lo de Carlos Fernando Galán en el Consejo, en una oportunidad de construir una nueva forma de hacer oposición. Cuando hablemos ahora de los candidatos perdedores, Holman Morris, extremos. Miguel Uribe Turbay. Por ejemplo, hablando, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué quedan la figura de estas dos personas? Por ejemplo, Holman Morris. Para mí, Holman Morris ganó, perdió Petro, pero Holman Morris ganó porque en un corto periodo de tiempo construyó una candidatura a la alcaldía en condiciones muy difíciles, porque pues estaba una candidata que representaba una parte de la centroizquierda como Claudia López, eran condiciones difíciles, logró llevarla a buen puerto y queda un hombre con un potencial político. En el caso de Miguel Uribe, me parece que Miguel se equivocó frente a la generación a la cual él pertenece. Digamos, él es un hombre muy joven, con un gran futuro por delante, tiene apenas 30 y pico de años. 33. Y él se divorció de la generación a la cual pertenece. Eso no significa que él tenía que ser de un cierto tipo ideológico de esa generación, pero como hombre joven terminó aliado con buena parte del pasado de la ciudad. Los partidos más tradicionales, en un momento en que Uribe estaba a la baja, no solamente en Bogotá, sino en el conjunto del país, y confundió haber tenido un cargo público, ser secretario de gobierno, con la idea de que ese gobierno para el cual él había trabajado era el gobierno cuya continuidad deseaban los bogotanos. Pero como un hombre joven todavía tiene muchísimas posibilidades, muchísimo potencial, ¿cierto?, para reorientar su propio rumbo. ¿Cree usted que...? No, iba a decir que Bogotá no elige por aquel que diga un caudillo, y eso también es importante. Entonces, ni se eligió aquel que dijo Petro,
pero tampoco se eligió aquel que dijo el presidente del expresidente Uribe, el senador Uribe. Bogotá demuestra su independencia. Holman Morris en relativamente corto tiempo hizo una campaña política interesante, pero Miguel Uribe no reflejaba su edad, no reflejaba eso, y ahí comparto un poco lo que decía Juan Carlos, no necesariamente ser joven es tener nuevas prácticas. Él recurrió a las viejas prácticas, a las prácticas tradicionales, a los partidos tradicionales, y en ese sentido creo que es perdedor, digamos, los grandes extremos en Bogotá. Mire usted, un trino de Alejandro Pino Calad, interesante, dice: líderes cristianos esperaban más de 850.000 votos para Miguel Uribe. Las posibilidades, teniendo en cuenta las elecciones anteriores, hablaban de 650.000. Uribe Torbay apenas pasa los 400.000. Dice: la independencia de criterio por encima de la doctrina, bien por muchos cristianos. Sí, aquí una cosa que sí me deja a mí un sinsabor es como la mezquindad del caudillismo. Yo creo que eso es bueno plantearlo hoy en el debate de Bogotá y en el debate del país. La actitud del senador Petro fue una actitud muy mezquina frente a la ciudad. Es decir, a quien apoyase él, eso era absolutamente legítimo, pero frente a la ciudad fue totalmente mezquino. Él no pensó cómo resolvemos los problemas de Bogotá, sino pensó cómo me le atravieso a Claudia López. Eso yo creo que para mí es una de las lecciones de esta campaña. Y en el caso de Uribe, si ustedes se fijan, Uribe no mandó ningún mensaje de futuro para la ciudad, ninguno. El único objetivo de Uribe era preservar aquí, ¿cierto?, su cauda de votos. En ningún momento Uribe intervino en el debate de la ciudad con una cosa que uno dice: hombre, esa cosa es interesante, hasta la debería tomar un candidato distinto de sus ideas si ganase. De manera que a mí me parece extraordinaria esta lección de madurez de Bogotá. Ya no es tiempo de caudillos. Caudillos, chao, vayan y dedíquense a sus cosas. Pero si ustedes no vuelven a pensar en la ciudad y en el país, no los queremos. Yo agregaría, también pensaron demasiado, hicieron demasiado cálculo político para la presidencia de 2022. Ajá. Ahí, digamos, Petro creo que fue profundamente egoísta con una ciudad de la que él fue alcalde 4 años, y estaba pensando más también en su cálculo político desde cuando fue alcalde, y en esta campaña pues fue evidente, y lo mismo el senador Pero Uribe. venga, ¿creen ustedes que quedó derrotada efectivamente porque la gran bandera de Holman Morris era el metro subterráneo? Sí, él dice: hay 400.000 ciudadanos que votaron por el metro subterráneo, pero si en esa misma lógica hay 3 millones que votaron por el metro. Digamos, esa que era su bandera ya quedó lista. Sí, la ciudad no la acompañó. Obviamente el gran desafío es que ese metro se haga bien. La alcaldesa electa dice: mi programa es llevarlo hasta Suba. Por supuesto toca buscar los recursos para eso. Hoy no los hay. Yo creo que la gente percibió que ese era uno de los aspectos, pero que Bogotá tenía otros problemas. El problema de la inequidad en Bogotá es muy grande. El mensaje que nos manda todo Santiago de Chile es potente. Santiago es una ciudad de lejos mucha más rica que Bogotá. Los ingresos de los sectores populares en Santiago son más altos que los de Bogotá, pero la gente está percibiendo la inequidad como un elemento, una muralla que impide su progreso personal, el progreso de su familia y el progreso colectivo. Entonces, reducir todo el debate de Bogotá a una obra de infraestructura era un error inmenso. Había que mencionarlo. ¿Sí? Ustedes saben que yo he debatido el tema del metro de Peñalosa, pero eso no puede llevarlo a uno a pensar que todo lo de Bogotá se reduce a eso. Sí. Ahora el gran desafío es mejorar el conjunto del transporte, es decir, moverse en hora pico, en Transmilenio, para las personas que vienen de lejos, es una tortura, y eso hay que intentar cambiarlo. Un acto de profundo egoísmo, creo, fue metrificar todo el discurso y toda la campaña. Uno veía todas las discusiones, iniciaban y terminaban con el metro. Y la complejidad de una ciudad como Bogotá merece discusiones mucho más interesantes: el problema de la segregación, el problema de la educación, el problema de la salud, pero todo, y particularmente el candidato Holman,
lo reducía al metro. Creo que ese fue un acto de profundo egoísmo de del pronto no sé si exalcalde fue Petro. una de esas ideas de estos asesores que dicen el top of mind, ¿no? Hable de una idea para que la sigan y claro, pero una y se le fue la semana mano. antes, claro, Por eso. y una semana antes se toma la decisión de firmar, entonces, ¿qué queda del resto de discurso? Claro. Cuando realmente, insisto, Bogotá Venga, tiene que temas... nos tenemos que ir a pausa, pero ¿qué pregunta para que nos la resuelvan Sí. después de la pausa? Cuando se habla de no hacer el metro, entre Transmilenio por la séptima y destinar recursos para el metro. Y la troncal de la y la 68 Yo sí tampoco. quisiera ver eso porque es que ya hay una decisión de Coppel. Y yo lo que veo, perdónenme, y lo voy a decir aquí, no sé ustedes qué opinan, pero veo 4 años más de sufrimiento en la séptima. Pues vamos a pensar, vamos a hablar de eso una vez, pero es cortica la pausa. Este 2 y 3 de noviembre, baila, canta y goza, porque llega la edición número 22 del Festival Salsa al Parque, la fiesta de los salseros en Bogotá. Conéctate con los conciertos, las entrevistas y todo lo que pasa en Salsa al Parque 2019 a través de ConexionCapital.co y nuestra señal abierta. Cuando quieras comprar alimentos en el espacio público, échale un ojo antes del antojo. Asegúrate de hacerlo en un lugar autorizado, como este, con personal altamente capacitado en brindar higiene y un correcto manejo de los alimentos. Porque recuerda que consumir alimentos sin control puede traer problemas para tu salud. Échale un ojo antes del antojo. Alcaldía de Bogotá. ¿Qué ocurre en un minuto en Internet? Se envían más de 38 millones de mensajes por WhatsApp. 378.000 aplicaciones son descargadas. Se envían más de 471.000 tweets. Cerca de 973.000 personas dan like a una publicación en Facebook. Miles de bogotanos se conectan a través de sus dispositivos móviles con ConexionCapital.co para conocer todo lo que pasa en la capital colombiana. Ingresa ya a ConexionCapital.co y conéctate con Bogotá. La conexión con lo que pasa en Bogotá es ConexionCapital.co, la plataforma digital de Canal Capital. Bueno, esto es Despierta Bogotá, son las 8 de la mañana, 12 minutos, vamos a tratar de sacarle jugo a semejantes personajes que nos están dando una tertulia muy interesante hoy sobre el nuevo panorama de Bogotá. Manolito había acabado de plantear el problema de la séptima y el problema de la troncal de la 68. Claudia López, la alcaldesa electa, dijo que esos recursos, la ciudad votó para que esos recursos se destinaran hacia la movilidad o digamos a otros sectores de movilidad. Su opinión. Sí, ahí hay 3 elementos que es bueno que consideremos. Hay una junta directiva del metro que tiene 9 integrantes. 5 de ellos gobierno nacional, 4 que pone el alcalde de Bogotá. De manera que por eso la actitud esta mañana de la alcaldesa electa de tender puentes hacia el gobierno nacional. Es decir, sin el gobierno nacional ella no puede tomar decisiones frente al destino del metro. Es muy importante que todo el mundo lo sepa. No puede decir, ella voluntariamente no puede decir, voy a cambiar esto, no, debe ir a esa junta directiva y allí necesita tender puentes al gobierno nacional. 1. 2. La troncal de la séptima. Esa troncal no se hace con los recursos de la nación. Esa troncal se hace con recursos propios de endeudamiento de Bogotá. Son más de 2.3 billones de pesos. De manera que al no hacerse la troncal se liberaría ese cupo de endeudamiento para la ciudad al no estar firmado nada. Pero claro, ojo a pensar que entonces no hay que hacer nada en la séptima. En la séptima hay que hacer algo. Los problemas de la séptima son muy graves. Hoy no hay buses suficientes. Miren cómo es en la... Es decir, es que quienes se movilizan en carro se olvidan cómo es madrugar y treparse a un Transmilenio o a un bus temprano en la mañana. 3. Entonces lo que quedaría es un remanente de si no se hacen las troncales, que son las troncales que alimentan en parte al metro de Bogotá. Ojo a eso. Entonces, el gasto fundamental hoy, que no va para el metro de la plata del metro, es rehacer la troncal de la Caracas. Ojo, que eso la gran mayoría de la ciudadanía y sorprendentemente la gran mayoría de los candidatos a la alcaldía no lo tenían claro. De cada 10 pesos,
que en teoría iban para el metro, 1/3 va para rehacer la troncal de la Caracas. Ojo a eso, 1/3. 3 pesos, pues. Sí, entonces, la plata grande no es la plata de la 68. La plata grande no es la de la avenida Ciudad de Cali. La plata grande es la plata que Peñalosa muy hábilmente metió dentro del metro para rehacer la troncal de la Caracas. Esas son, me parece, las preguntas que ustedes, los periodistas, deben hacerle a la nueva alcaldesa. Eso, ¿qué haría ella frente a esa reconstrucción de la Caracas que se va a hacer a costa del metro? Si el metro hubiera sido exclusivamente metro, no alimentador de Transmilenio, habría podido ir más lejos de donde muere hoy, que es en la 76, que eso es un lío para el próximo alcalde de Bogotá. Se trepa la gente en el metro y luego en la 76 se bajan y otra vez a Transmilenio. Se embotella. Sí. Importante, y lo decía la alcaldesa ahora en la rueda de prensa, la necesidad de trabajar articuladamente con la nación. Recordemos que la financiación es 70-30 y entonces el gobierno nacional pues financia el 70% y eso exige pues un diálogo constante, técnico además, con las instancias en esa junta directiva que hay una mayoría del gobierno nacional, pues la discusión tiene que ser técnica y financiera. Ahora recordemos qué fue lo que dijo la alcaldesa electa. Dijo, terminamos, hacemos el metro como está propuesto, porque no voy a echar para atrás un contrato que me pareció absolutamente responsable con la ciudad, pero lo que vamos es a tratar de terminar o a iniciar mejor las otras líneas del metro. ¿Cuál fue el mensaje que dio? Paramos Transmilenio, se para esa apuesta financiera de Transmilenio y le vamos a apostar recursos a el metro y cómo completamos el metro. Y para eso es indispensable el trabajo articulado con la nación. Si me permiten, porque esto marca una línea, lo que acabas de señalar, pero hay una cosa que es un desafío inmenso para la alcaldesa, porque la realidad de todos los días es que nos seguimos moviendo en buses y en Transmilenio. El sistema integrado de transporte está quebrado, no olviden. Se llegó a un acuerdo financiero para que le puedan pagar a los bancos, pero eso no significa mejoras en el sistema integrado de transporte. El chicharrón le toca entrar a eso. Y lo que viene en movilidad va a ser... En Transmilenio la insatisfacción está allí. No olviden la palabra que a mí me parece terrible, con que muchas personas definen a Transmilenio cada mañana. Transmi-M. Transmi-M. Entonces, entonces, la lección de Santiago es muy grande. Es muy grande. Si no se toman medidas muy pronto para mejorar en algo la forma como hoy nos movemos, porque lo del metro estará en 7, 8 años, ojo a eso. Y va a ser caótico. Es decir, esa es una bomba de tiempo para la alcaldesa, y hay que advertirlo ahora. Es decir, porque que sí, que el gobierno nacional, pero es que todos los días usted tiene que salir de Soacha, todos los días usted tiene que salir de Usme, todos los días usted tiene que salir de Suba. Y usted no va a comer cuento de que en 7 o 8 años va a estar el metro. Entonces, ahí hay un desafío. Peñalosa en eso no hizo nada. Ojo a esto, no solamente no puso un ladrillo de una nueva troncal de Transmilenio. La de la séptima se la pararon, de acuerdo, pero nadie le paró la Boyacá. Fue él el que la paró. Entonces, ahí me parece que es muy importante preguntarle a la alcaldesa, ¿cuáles van a ser esas medidas paliativas para el que le toca todos los días mamarse y sufrir el transporte público? Y el carro privado. ¿Qué va a pasar con el carro privado en Bogotá? Esa creo que es uno de los problemas de movilidad más allá del metro. Frente al Consejo de Bogotá viene una discusión. Lo primero que se discute es el plan de desarrollo. Sí. Y aquí va a tener que ser muy inteligente la alcaldesa para plantear un plan de desarrollo que el Consejo acepte. Casi siempre se aprueba, ¿no? Pero digamos, ¿usted cómo ve la conformación del Consejo frente a un posible cambio de ciudad? Bien. En primer lugar, el primer proyecto que podría discutir podría ser el del POT. ¿Cierto? Si la alcaldesa, digamos, comprende y su equipo comprenden rápidamente que el único camino que queda hoy es negar ese POT. Negar ese POT. Negar ese POT no invalida los estudios. Ella puede tomar esos estudios, reformularlos y presentarle al Consejo, convocar los cabildos que ella considere conveniente y entregarle al Consejo, al que viene, un nuevo POT. Luego, creo que el asunto es el tipo de diálogo que se establezca entre ella y Galán, entre ella y los directores de los partidos. Si ella se queda
con el menudeo con los concejales está empantanada. Porque el menudeo con los concejales lo sabe cualquier, como con los congresistas, lo sabe cualquier presidente, cualquier exalcalde de Bogotá. El desafío, me parece a mí, es subir el nivel de la discusión en Bogotá. Y es decir, a los directivos de los partidos, usted, señor Gaviria, usted, señor Uribe, usted, presidente del partido de la U, usted, presidente del Partido Conservador, tiene una responsabilidad con Bogotá. Y así como hoy hemos emplazado a las encuestadoras, que ella emplace a sus directivos de los partidos. Si la alcaldesa se queda, digamos, entra en el menudeo, está perdida. Se lo digo aquí con toda sinceridad. Claro. Ella tiene que cambiar ese juego. Cambie, porque es que el politiquero vive de ese juego, del juego del menudeo, de eso vive el politiquero. Y no podemos permitir que tamaños desafíos le sean entregados a los politiqueros. Es a lo que yo invitaría respetuosamente a la señora alcaldesa. De acuerdo. Sí. Habló también de abrir una licitación rápidamente del SITP, que ustedes saben quedó parada por falta de proponentes, y decía ella que pedía incluso a este alcalde que la diseñara rápido para no perder tiempo, que empezara ya a diseñarla, con buses a gas y buses eléctricos. ¿Cómo ven eso? Esa es una necesidad para la ciudad. Y sacar rápido esos y hay que tratar de sacar rápido. Yo esperaría que la actitud del alcalde Peñalosa sea el facilitar esa transición, y si se pueden adelantar todos estos aspectos precontractuales, creo que la ciudad se lo agradecería. Usted sabe que yo, digamos, intenté advertir a lo largo de estos años con esta administración de que el camino era otro distinto a los combustibles fósiles, que es el camino que está buscando el mundo. Yo le diría a la alcaldesa, hay que pensar en combustibles no fósiles. Ese es el camino. Hoy las grandes ciudades del mundo dicen, no, lo fósil ya es el pasado, no podemos volver al pasado. Por supuesto, allí el lío es que Transmilenio haga bien esa licitación, que no muera rápidamente, pero alcaldesa, el camino ya no son los combustibles fósiles, ahí me excusa usted, el camino son otro tipo de combustibles, lo eléctrico uno de ellos, ya se está pensando en otro tipo de energías en el mundo. Bueno, yo quisiera, en el poco tiempo que nos queda, que ustedes evaluaran cómo fue esta campaña y cómo fue el papel de los medios. Fue una campaña donde los medios apuntamos a lo que era, o fue una campaña somera donde los grandes temas de ciudad faltaron, no estuvieron sobre la mesa. Profesora Edna, que le vi a usted sonreír como diciendo, yo tengo cosas para decir ahí. Tengo aquí un guardadito. Tengo aquí guardaditos para decirnos a nosotros. No, es que creo que yo insisto en que ayer fue la expresión de la madurez política de Bogotá. Entonces uno veía muchos medios haciendo fuerza por un candidato o por otro y diciendo, este ya es el ganador. Bogotá demostró que es independiente, Bogotá demostró que pueden decir una cosa las encuestas, pueden decir una cosa los medios, pueden decir otras cosas algunos concejales. El tema, por ejemplo, de la homofobia de Bogotá es una cosa que a mí me pareció súper interesante. Ayer se vota por una candidata con una abierta orientación sexual y se le está diciendo a aquellos que tratan de manipular el voto. Todavía la foto aquella que surgió los comentarios de un que beso generó, privado que estaba claro, ahí, bueno, en un sitio los público. Comentarios que generó, o sea, creo que eso es importante. Entonces, así como las encuestadoras a veces manipulan los votos o pretenden manipular el voto, creo que también le pasó a los medios. Es una campaña en la que se demuestra que los extremos, ya sea izquierda o sea derecha, en Bogotá no son, en Bogotá no se está votando, digamos, por esos extremos. Y creo que también los medios de comunicación pues tienen que hacer una reflexión sobre aquello incluso que dice la Constitución política, que nosotros los ciudadanos tenemos derecho a una información objetiva, veraz y demás. Creo que a veces manejan un poquito o intentas manejar ese voto de los ciudadanos. Usted lo decía mucho, o sea, los grandes temas de la ciudad. Sí, claro, y lo discutimos varias veces con Juan Carlos en el consejo. Yo le decía a Juan Carlos, yo cojo, invito a los candidatos y yo no hago las preguntas y no la gente, y la gente le pregunta, no es si usted con quién está apoyando, no. La gente le interesa no los temas, ¿Qué va a pasar con la esquina de mi casa? Mire que es que allí no pasa el bus, mire en que eso se equivocan mucho los medios. Yo creo que hay nos equivocamos. Grandes perdedores fueron
Por supuesto, como cuando dicen el gran perdedor fue el consejo, entonces uno está sentado ya uno solito, 45, entonces uno sale, pero a ver, es que yo aquí, miren que algo trato de no hacer. todos somos entonces, malos. Cierto, pero digamos, cierta actitud de los medios sí fue un gran perdedor ayer. Gran perdedor. ¿Cierto? Una actitud que piensa que un medio editorializa descaradamente y que la gente se va a tragar ese sapo. Ese fue un gran derrotado ayer. Otro gran derrotado ayer fue la creencia de que de la alcaldía, de que la pauta de la administración iba a torcer la opinión de los ciudadanos a través de los medios. Y algunos medios no supieron diferenciar entre la pauta de la alcaldía y su deber de informarle a la ciudadanía. Confundieron a la ciudadanía, intentaron, empotrando pauta de la administración como si fuera información de calidad. Eso fue una derrota clarísima ayer y ojalá se aprendiese esa lección. Se aprendiese la lección de que los ciudadanos ya no se comen ese cuento. Que por supuesto, un periodista tiene derecho a tener también su criterio. Columnista. Pero no intentar meterle a la ciudadanía su criterio como si fuera información de calidad. Lo que le pasa en algunas, por ejemplo, estaciones de radio donde hay parientes del presidente e intentan mostrar como que el criterio del pariente del presidente es una opinión objetiva. Hombre, respete. Pues les agradezco. Solamente una cosa adicional. Pero, Edna, ¿qué te ríes? Es que no sé de quién estás hablando, entonces Eso es muy blue. estoy tratando de identificar. Eso es muy blue. Eso es muy blue. No, otra cosa No, que es que me parece, estoy de Está azul. muy blue. Otra cosa que me parece interesante post elecciones y que por lo menos a mí me apasiona es qué pasó con las cuentas de la campaña. Eso creo que es una de las cosas que Bogotá tiene, las cuentas de las campañas, porque es que cuando uno ve la rendición parcial que iban haciendo, eso no me coincide con la publicidad. Con lo que veíamos. Eso ¿cierto? no me coincide con la las publicidad, vallas, entonces es un... cosas es en los periódicos, en la radio. Y Bogotá, insisto, tiene la maravilla de poder discutir esos temas y seguramente nos vamos a encontrar con sorpresas porque esas cuentas no reflejan lo que sucedió. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, profesor Juan Carlos. Como siempre, Un placer estar placerazo. aquí. Manuel, Edna, un beso. No, Como muy siempre, un rico. placerazo. Siempre es Muy aprender de generosos ustedes, sí, muy muy generosos generosos. de brindar esa oportunidad. Ustedes y de venir a acompañar a los televidentes de Despierta Bogotá.